La habitación brillaba con una luminiscencia de otro mundo, sus intrincadas paredes metálicas relucían con patrones dorados veteados, cada línea pulsaba débilmente como venas que transportaban la sangre vital de la estructura misma. En el centro de la cámara yacía la reina alienígena, su formidable presencia disminuida por la fragilidad de su cuerpo. Su exoesqueleto, una red de plata y cobalto, tenía profundos grabados de la edad, su cuerpo una vez imponente ahora reclinado sobre una deidad. Elevada prístina, cada curva de su cuerpo parecía grabada con historias del pasado de eones, de batallas libradas y alianzas forjadas, de galaxias conquistadas y mundos salvados, envuelta en una tela real tejida a partir de hilos que atrapaban y refractaban la luz como luz estelar líquida, exudaba una dignidad solemne incluso en sus momentos finales. Junto a ella, sosteniendo un ramo de rosas blancas recién recogidas y ramitas de lavanda, se encontraba un niño humano que apenas había cumplido los 9 años, parecía imposiblemente pequeño en comparación con la imponente figura de la reina. Incluso mientras yacía debilitada, su cabello oscuro estaba peinado con pulcritud y su atuendo era la túnica ricamente bordada en azul marino profundo y dorado lo marcaba como alguien importante. Pero sus amplios ojos llenos de lágrimas y sus manos temblorosas delataban el inmenso peso que cargaba. El niño llamado Elas no era un niño común, era la culminación de una alianza improbable entre la humanidad y los Sendar, la raza alienígena sobre la cual gobernaba la reina. Era en muchos sentidos la encarnación viviente de una paz frágil. La voz de Elías, la reina, áspera. Su discurso de 2 tonos resonó por la cámara a pesar de su suavidad. El niño se estremeció, pero no apartó la mirada. «Acércate, hijo mío». Dio un paso adelante. Sus pequeños pies resonaron débilmente en el pulido suelo de obsidiana. La asistencia detrás de él, una mezcla de diplomáticos humanos y asesores Sendar, observaba en silencio reverente. Sus rostros eran una mezcla de esperanza e inquietud, porque este momento era más que el fallecimiento de un monarca, era el precipicio del futuro de una galaxia. Cuando Elías llegó al destierro, dudó, agarrando el ramo con más fuerza. La reina levantó una mano frágil. Sus dedos alargados y ágiles temblaron al extenderse hacia él. Colocó las flores en su agarre y por un momento. El marcado contraste entre ellos, la suave y cálida carne del niño y la fría mano acorazada de la matriota alienígena parecían encapsular la improbable unidad que representaban. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó, sus ojos multifacéticos y brillantes como gemas rotas fijándose en el Elías. Asintió, su voz apenas un susurro. «Te estás muriendo». La reina asintió levemente, su expresión ilegible. «¿Y sabes lo que eso significa?». Dudó, mirando hacia atrás a los observadores humanos y Sendar. Su tutora, una mujer severa llamada embajadora Fay, había tratado de prepararlo para este momento, pero nada podría haberlo hecho comprender la gravedad de estar ante la reina moribunda de un imperio alienígena. Significa que comenzó a buscar las palabras adecuadas. Significa que la guerra podría comenzar de nuevo. La mirada de la reina se suavizó y un sonido que podría haber sido un suspiro escapó de ella. «No podría, niño, mi muerte romperá los acuerdos». Las facciones que a regañadientes se unieron bajo mi gobierno se fragmentarán, cada una buscando el dominio sobre la galaxia, y la humanidad, una humanidad tan nueva en las estrellas, será atrapada en la tormenta. Elías sintió un nudo en la garganta. Había crecido escuchando historias de la guerra, el conflicto de décadas entre los Sendar y la humanidad, una guerra que había llevado a ambas especies al borde de la extinción. La reina había sido la que rompió un pedazo su enigmática visión, uniendo no solo a su propia especie sino forjando una alianza tentativa con la humanidad, pero esa paz siempre había sido precaria, construida sobre su carisma y autoridad. Sin ella se derrumbaría. Pero la voz de Elías tembló. «Tiene que haber algo que podamos hacer, algo que yo pueda hacer». La reina inclinó la cabeza estudiándolo con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera mirando dentro de su propia alma. «Ahí está ella», dijo finalmente. «Pero exigirá más de ti de lo que puedes imaginar». La habitación pareció enfriarse detrás de él. Elías escuchó los murmullos de los diplomáticos, su inquietud palpable. Miró hacia atrás a la embajadora Fay, quien le dio un sutil asentimiento de aliento, aunque su rostro delataba su propia ansiedad. Se giró hacia la reina. «Lo haré», dijo, las palabras escapando antes de que pudiera comprender completamente su peso los labios de la reina
curvada en lo que podría haber sido una sonrisa, aunque era difícil decirlo con su fisiología alienígena. Dijo palabras valientes, pero la valentía por sí sola no será suficiente. Escucha atentamente, niña, porque lo que estoy a punto de confiarte es una carga como ninguna otra. Hizo un gesto débil hacia un lado y uno de sus asistentes dio un paso adelante llevando un pequeño cofre ornamentado. El asistente, un sacerdote sendar con túnicas que brillaban como aceite sobre agua, abrió el cofre para revelar un objeto extraño. Era una esfera no más grande que una manzana hecha de un material translúcido que parecía cambiar y ondularse como vidrio líquido en su interior. Débiles patrones de luz pulsaban rítmicamente como un latido del corazón. Esto dijo la reina con voz reverente. Es la Seiris, es el corazón de nuestra gente, el depósito de nuestro conocimiento, nuestra historia y nuestra unidad. Con esto he gobernado a los Sendar durante más de 5 siglos y con esto debes asegurarte de que nuestra gente y la tuya no desciendan al caos. Elías miró fijamente la esfera, su mente acelerada, había oído hablar del Seris, se susurraba sobre él en historias y reuniones diplomáticas. Se decía que era tanto una reliquia como una arma, un dispositivo de inmenso poder que solo la reina podía manejar. La idea de que se lo entregaran un niño era casi incomprensible. ¿Cómo puedo usarlo?, preguntó vacilante. La mirada de la reina se oscureció. No puedes, no, como yo tengo el Seris, está ligado a mí y con mi muerte su poder desaparecerá, pero hay una forma de preservar su luz para evitar que se desvanezca por completo. Debes llevarlo al Nexo. La palabra envió una onda a través de la habitación. El Nexo era un lugar de leyenda, un sistema estelar distante y misterioso que se decía que era el lugar de nacimiento de los Senar. Ningún humano había estado allí e incluso entre los Sendar su ubicación era conocida solo por unos pocos selectos. Pero el Nexo es Elías, comenzó su voz vacilante. Peligroso. La reina terminó para él y distante. El viaje será peligroso y habrá quienes intentarán detenerte, pero debes tener éxito. Si el Seris se desvanece, también lo hará. La última esperanza para la paz. Elías sintió una ola de miedo invadirlo. Era solo un niño. ¿Cómo podría emprender tal misión? Y sin embargo, cuando miró a los ojos de la reina, vio algo allí, un destello de confianza, de creencia que estabilizó su resolución. Lo haré, dijo de nuevo, esta vez con más certeza. La mano de la reina tembló cuando colocó el Seris en sus manos. Estaba cálido al tacto y mientras lo sostenía sintió una extraña sensación, como si la esfera estuviera viva, su ritmo hundiéndose con los latidos de su propio corazón. El peso no era solo físico sino metafórico, un recordatorio tangible de la responsabilidad que ahora tenía. Y recuerda, dijo la reina, su voz cada vez más débil, el Nexo te guiará, pero solo si tu corazón permanece fiel. Confía en ti mismo, Elías, y confía en aquellos que te ayudarán, porque no puedes hacer esto solo. Su mano cayó y por un momento la habitación quedó en silencio excepto por el leve zumbido del Seris. Luego, con un último suspiro tembloroso, la reina cerró los ojos y la luz en su mirada multifacética se atenuó. La cámara pareció contener la respiración, el peso de su fallecimiento asentándose sobre todos como un sudario. Elías se quedó congelado, el Seris brillando débilmente en sus manos. Detrás de los murmullos de los diplomáticos se levantaron una mezcla de dolor, miedo e incertidumbre. Se giró hacia Mire, al embajador Fay, que dio un paso adelante y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Tenemos que irnos, dijo en voz baja, su voz llena de urgencia. Las facciones ya se estarán moviendo. Sabrán lo que llevas y no te dejarán llegar al Nexo sin luchar. Elías asintió, apretando su agarre en la esfera. No entendía del todo lo que le esperaba, pero sabía una cosa. El destino de la galaxia ahora estaba en sus manos. Cuando las puertas de la cámara se abrieron revelando los extensos pasillos del Palacio Sendar, Elías respiró hondo y dio un paso adelante. El peso de su misión lo presionaba, pero su resolución era inquebrantable. No miró atrás, el viaje había comenzado. Los fríos pasillos del Palacio Sendar se extendían interminablemente frente a él. Sus paredes doradas ya no brillaban con la grandeza que una vez tuvieron. La tensión fue inmediata y presionó a Elías como el peso del Seris en sus pequeñas manos. Cada paso que daba resonaba con fuerza en el inquietante silencio. Como si el palacio mismo llorara a su reina caída, podía sentir los ojos de los guardias y asistentes sobre él, sus expresiones veladas con
Sospecha y pena silenciosa, cada uno de ellos sabía lo que llevaba y sabía que no todos querrían que sucediera. El embajador Fai caminaba rápidamente a su lado, su mano descansaba ligeramente sobre su hombro para guiarlo hacia adelante, su postura era rígida, sus ojos agudos escaneando cada sombra y esquina mientras se movían la delegación de diplomáticos y funcionarios. Sendar lo seguía a una ligera distancia, una mezcla enredada de humanidad y elegancia alienígena que parecía desgastada en los bordes. Las tensiones ya habían comenzado a burbujear bajo susurros, estallaban entre las facciones. Elías no podía captar las palabras, pero no necesitaba hacerlo, sus tonos decían mucho. Mientras se acercaban a las puertas exteriores, el murmullo silencioso de voces se convirtió en un zumbido indistinto, un ruido que hizo que el estómago de Elías se revolviera. La multitud afuera se había reunido más rápido de lo que nadie anticipó, ciudadanos, Sendar, diplomáticos y soldados, algunos de luto, otros con sus rostros endurecidos en máscaras ilegibles, esperaban su energía colectiva crepitando en el aire frío. Las puertas se abrieron revelando la extensa plaza bañada por la pálida luz azul de las lunas gemelas del planeta. Miles de figuras llenaron el espacio, sus miradas se clavaron inmediatamente en Elías y el Ceris brillando débilmente en sus manos. Jadeos ondularon a través de la multitud, seguido de un silencio repentino y absoluto que fue mucho peor. En ese momento Elías se dio cuenta de algo escalofriante. No solo llevaba el corazón del Sendar, él sostenía su futuro, su fe y su miedo. Se sentía expuesto, vulnerable, como si el peso de cada mirada pudiera aplastarlo. Donde estaba parado, Fai se inclinó y le susurró al oído, su voz entrecortada: no vaciles, sigue moviéndote, no tenemos tiempo que perder. Elías tragó saliva y asintió, aunque sus piernas se sentían como plomo. Se obligó a sí mismo a dar el primer paso hacia adelante y luego otro, el Ceris pulsando débilmente en sus manos como si lo impulsara hacia adelante. La multitud se apartó de mala gana, sus susurros, ahora audibles fragmentos de conversaciones que hicieron que los oídos de Elías ardieran. Un niño humano. ¿Es esto algún tipo de insulto? Él sostiene el Ceris, que significa la reina confió en él, debemos confiar en su elección. La reina ha muerto, sus elecciones no significan nada ahora. Elías mantuvo la cabeza baja, sus manos temblando ligeramente, el peso de su duda presionado contra su pecho como un tornillo de banco. Pero en medio de las voces una se destacó, una voz aguda y desdeñosa que cortó el ruido como una cuchilla: esto es una locura. Elías congeló, su corazón latiendo con fuerza, cuando una figura dio un paso adelante de la multitud. Era el general Karak, un Senar imponente con un cuerpo de armadura como obsidiana y ojos que ardían con una intensidad de oro fundido. Karak había sido el guerrero más feroz de la reina, su espada inquebrantable durante la guerra ahora estaba de pie como su más feroz SK&C. Explícate. Embajador Karak, exigió su voz, un profundo rumble que pareció sacudir el aire mismo. ¿Por qué esta niña lleva el Kiris? ¿De verdad esperas que pongamos el destino de nuestro pueblo en manos de un humano? El rostro enderezó, su expresión tranquila, pero sus ojos ardían con desafío. La reina tomó su decisión, dijo firmemente. El Ceris fue confiado a Elías y su voluntad es definitiva, su voluntad. Kark escupió su manda haciendo clic en agitación. La reina ha muerto, su voluntad murió con ella. No podemos confiar nuestra supervivencia a los caprichos de un monarca moribundo y un ingenuo. El chico humano Elías se estremeció ante las palabras. Su agarre se apretaba sobre el Ceris. Quería decir para defenderse. Pero las palabras no salían, se sentía pequeño, insignificante a la sombra de la imponente presencia de Kak. Fai, sin embargo, no vaciló. La reina confió en Elías porque vio lo que tú te negaste a ver. Ve que nuestra supervivencia depende de la unidad. El Ceris no es solo una reliquia, es un símbolo, un recordatorio de lo que podemos perder si dejamos que viejos odios nos cieguen. La mirada de Kak se dirige a Elías, sus ojos se entrecerran. ¿Y qué dice el niño? ¿Entiende siquiera la carga que lleva? La pregunta flotaba en el aire y por un momento Elías sintió el peso de todas las miradas sobre él. Dudó, su garganta se secó, pero luego bajó la mirada al Ceris. Su rostro palpitaba firme y tranquilizador. Era como si la esfera estuviera esperando, instándolo a encontrar su voz. Entiendo, dijo Elas finalmente, su voz tranquila pero firme. Entiendo que esto no se trata solo del Senar o la humanidad, se trata de todos, de la paz. La reina confió en mí porque creía en eso y no la defraudaré. Hubo un destello de algo en los ojos de Kak, desdén quizás o respeto a regañadientes, pero antes de que pudiera responder, una repentina explosión rompió el tenso silencio.
El suelo tembló violentamente y un rugido ensordecedor llenó el aire cuando una sección de los muros del palacio estalló en una lluvia de escombros. El pánico se extendió por la multitud cuando figuras con armaduras oscuras y dentadas emergieron del humo, sus armas brillando con una siniestra energía roja. Fai de la coalición Sargón siseó, su rostro palideció, han venido por los Seris. El caos estalló cuando los soldados de la coalición avanzaron, sus armas cortaron a través de la multitud con una eficiencia despiadada. Los gritos llenaron el aire cuando los guardias Enar se apresuraron a defender el palacio, pero el ataque de la coalición fue rápido y brutal. Elías sintió una mano agarrar su brazo tirando de él hacia atrás y se dio cuenta de que era Fai. «Corre», gritó arrastrándolo hacia un pasillo lateral. «Tenemos que llevarte a la nave ahora». Elías tropezó tras ella agarrando los kiris con fuerza mientras se abrían paso entre la multitud en pánico. El brillo de la esfera pareció crecer. Más brillante como si reaccionara al caos que lo rodeaba, Fai gritó órdenes en un comunicador, su voz aguda y autoritaria, pero los sonidos de la batalla se hacían más fuertes. Más cerca a medida que llegaban al borde de la plaza, un soldado de la coalición se interpuso en su camino. Su armadura brillaba a la luz de la luna. Levantó su arma, un rifle de energía pulsante y lo apuntó directamente a Elías. El tiempo pareció ralentizarse mientras el chico miraba el cañón. Su corazón latía con fuerza en su pecho antes de que el soldado pudiera disparar. Un borrón de movimiento surgió de un costado. Karak se estrelló contra el soldado con una fuerza que lo envió al suelo. Su espada destellando mientras golpeaba con precisión letal. El soldado de la coalición se desplomó en el suelo y Karak se giró hacia Elías. Su expresión es, «Muévete feroz, muchacho», gruñó, «si flaqueas, todos caemos». Elías no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Corrió, con las piernas ardiendo mientras seguía a Fai por un estrecho callejón detrás de ellos. Los sonidos de la batalla resonaron, los gritos y las explosiones, un recordatorio constante de lo que estaba en juego cuando llegaron a la bahía de Atraque. El corazón de Elías se hundió. La coalición ya había llegado a las naves. Fai maldijo en voz baja, su mente acelerada. «Tendremos que tomar la lanzadera de escape», dijo tirando de Elías hacia una nave. Más pequeña escondida en las sombras, no está construida para largas distancias, pero nos sacará del planeta. Elías asintió, su respiración se convertía en jadeos cortos y de pánico mientras abordaban la lanzadera. Fai inició rápidamente la secuencia de lanzamiento, sus dedos volando por los controles, los motores rugieron a la vida y la lanzadera despegó dejando atrás el caos del palacio. Pero mientras ascendían a la atmósfera, Elías no podía quitarse la sensación de que su viaje apenas comenzaba a él. Seris pulsaba débilmente en sus manos, su luz firme e inquebrantable, como si también supiera lo que les esperaba. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó, su voz apenas audible. Efe lo miró, su expresión ilegible. «Para el Nexus», dijo, «pero primero tenemos que sobrevivir a los que nos cazan». Elías miró por la ventana, las estrellas extendiéndose ante ellos como una extensión infinita de posibilidades y peligro. El peso del Seris presionado contra su pecho, un recordatorio constante de las últimas palabras de la reina. «Confía en ti mismo y confía en aquellos que te ayuden». Mientras la lanzadera se precipitaba hacia lo desconocido, Elías se dio cuenta de que no tenía más opción que hacer ambas cosas. La galaxia dependería de ello. La lanzadera se balanceó violentamente al entrar en la atmósfera superior del planeta. Sus escudos apenas resistían los ataques esporádicos de las naves de la coalición que los perseguían. Elías se aferró a su asiento, sus nudillos blancos, mientras el Cerus descansaba en su regazo. Los débiles pulsos de la esfera se habían acelerado como si también estuviera reaccionando al peligro que los rodeaba. Cada estallido de luz se sentía como una advertencia tácita. El enemigo se estaba acercando. Fai maldijo en voz baja mientras tiraba de los controles bruscamente hacia la izquierda, evitando por poco otro bombardeo. «Pensé que tendríamos más tiempo antes de que nos encontraran», murmuró, su voz tensa por la frustración. «Subestimé lo mucho que quieren esa cosa». A ese la miró fijamente, su corazón latía con fuerza. «¿Qué hacemos? No podemos dejarlos atrás para siempre». «Tienes razón», Fa dijo, su tono mezclado con amarga ironía. «No podemos. Pero al menos puedo hacer que se arrepientan de perseguirnos». Antes de que Elías pudiera interrogarla, accionó una serie de interruptores y la lanzadera se sacudió cuando sus propulsores AF se dispararon en una ráfaga repentina detrás de ellos. El caza de la coalición más cercano fue tomado por sorpresa.
su elegante casco envuelto en llamas mientras giraba fuera de control. Los otros perseguidores se dispersaron, lo que le dio al transbordador un fugaz momento de respiro. Fay exhaló bruscamente, sus manos agarrando los controles mientras guiaba el transbordador hacia un cinturón de asteroides distante. «Agárrate», advirtió que esto se pondría feo. Elías apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que el transbordador se lanzara al campo de asteroides. Enormes rocas giraban en lentos arcos ominosos, sus superficies brillaban con la luz de estrellas distantes. Los cazas de la coalición dudaron en el borde del campo. Sus pilotos sopesaban claramente los riesgos de la persecución. «Movimiento inteligente», murmuró Fay. Sus ojos se movían rápidamente entre la pantalla de navegación y la vista frontal. «No nos seguirán aquí. Es demasiado arriesgado para sus naves, pero aún no estamos a salvo». El estómago de Elías se revolvió mientras el transbordador avanzaba por el laberinto de asteroides. Las alarmas de proximidad sonaban incesantemente. Se obligó a apartar la mirada de la vista vertiginosa y enfocada en el Ceres, en cambio su luz rítmica pareció estabilizarse cuando entraron en el cinturón de asteroides como si sintiera que estaban momentáneamente fuera de peligro inmediato. «¿Por qué lo quieren tanto?», preguntó con voz temblorosa pero insistente. «La coalición, quiero decir que ya tienen su propio poder que les da él». «¿Ceres?». Fay no respondió de inmediato, estaba demasiado ocupada navegando por el terreno traicionero. Su mandíbula se apretó en concentración, pero después de una llamada particularmente cercana con una roca que caía finalmente habló. «La coalición no solo quiere poder», dijo su tono sombrío, «quieren el control. El Ceres no es solo un símbolo para el Sendar, es una clave que podría desbloquear tecnologías. Incluso la reina nunca lo entendió por completo. Si la coalición pone sus manos en él, lo usarán para dominar la galaxia. Ningún humano o Sendar podrá detenerlos». Elías miró fijamente la esfera en su regazo, su mente acelerada. Era difícil reconciliar el frágil resplandor del cariz con las inmensas estacas que Fay describió, pero él no dudó de sus palabras. La desesperación en su voz era demasiado real. «Y el Nexus que presionó, ¿cómo ayuda eso?». Fay dudó, sus dedos apretando los controles. «El Nexus es complicado, no es solo un lugar, es un punto de convergencia, una unión donde la tecnología antigua Senar y los campos de energía natural se unen. El Keris fue diseñado para interactuar con él, para recargar y estabilizar su poder. Si podemos llevarlo allí, podríamos tener la oportunidad de cambiar el rumbo, pero el viaje no será fácil. El Nexus no está exactamente en ningún mapa estelar». Elías frunció el ceño. «Así que, ¿cómo lo encontramos?». Fay lo miró brevemente, su expresión se suavizó. «Esa es la parte que la reina no explicó exactamente. Pero supongo que el Ceres nos guiará, solo tenemos que confiar en él». «Confiar», la palabra se sintió pesada en la mente de Elías. Confiar en la elección de la reina, confiar en el cáliz, confiar en sí mismo, todo parecía imposible, especialmente cuando cada instinto gritaba que estaba sobre su cabeza. Pero, ¿qué opción tenía? La lanzadera se estremeció de repente, sacando a Elías de sus pensamientos. Una luz de advertencia parpadeó en la consola y Fay dejó escapar un suspiro agudo. «Los escudos están bajos al 20%, dijo, «y nuestras reservas de combustible no son mucho mejores. Tendremos que encontrar un lugar para aterrizar y hacer reparaciones antes de que podamos seguir adelante». Elías asintió, aunque la idea de detenerse le revolvía el estómago. Cada momento que se quedaban se sentía como una invitación para que la coalición los alcanzara, pero Fay tenía razón, no podían seguir corriendo para siempre. Cuando emergieron del campo de asteroides, un tenue destello captó la atención de Elías. Se inclinó hacia adelante mirando a través de la ventana. «¿Ahora qué es eso?», preguntó señalando una mota de luz distante. Fay ajustó los sensores frunciendo el ceño. «Parece un puesto de avanzada minero», dijo, «abandonado probablemente, pero debería tener suficientes recursos para que podamos reparar el transbordador. Esperemos que esté tan vacío como parece». El puesto de avanzada se hizo más grande mientras se acercaban a su estructura irregular aferrada a la superficie de un asteroide árido. Era una reliquia de una era anterior, su estructura metálica oxidada y desgastada, pero aún conservaba un aire de aprensión, como si fuera un lugar que había visto su parte de tragedia. El transbordador aterrizó con un ruido metálico y Fay apagó los motores. El repentino silencio fue discordante, roto solo por el leve zumbido de los Keris en él.
De Elías' manos miró a Fai, su ansiedad burbujeando a la superficie. ¿Qué pasa si hay alguien aquí? ¿Qué pasa si es una trampa? Fai le dio una sonrisa y entonces nos ocupamos de ello. No te preocupes, me enfrenté a peores probabilidades. Su intento de humor hizo poco para aliviar los nervios de Elías, pero la siguió mientras salían de la lanzadera. El aire dentro del puesto de avanzada estaba viciado, sus pasillos tenuemente iluminados por luces de emergencia parpadeantes. El silencio era opresivo. Cada sonido que hacían resonando fuerte en el vacío a medida que se adentraban en las instalaciones. La expresión de Fai se volvió cada vez más tensa. Quédate cerca, dijo en voz baja. Algo no se siente bien. Elías asintió agarrando el Ceris con fuerza. La luz de la esfera se había atenuado, sus pulsos irregulares, como si también sintiera la inquietud en el aire. La tensión era sofocante y la mente de Elías corría con los peores escenarios. Si la coalición los hubiera vencido, aquí estaba el puesto de avanzada realmente abandonado. Sus preguntas fueron respondidas momentos después, cuando doblaron una esquina y se encontraron cara a cara con una figura. El hombre era humano, su uniforme andrajoso sugiriendo que alguna vez había sido un menor, pero su rostro demacrado y sus ojos salvajes contaban una historia diferente, una historia de desesperación y locura. No deberías estar aquí, el hombre roncó su voz. Ahora vendrán por ti, siempre lo hacen. Fai dio un paso adelante con cautela, su mano apoyada en la empuñadura de su arma. ¿Quién vendrá?, preguntó. Su tono midió la coalición. El hombre rió, un sonido hueco y amargo. Coalición, cenar no importa, son todos iguales, toman y destruyen este lugar. Fue nuestro una vez, pero lo desangraron, nos dejaron pudrirnos. Elías sintió una punzada de simpatía por el hombre, pero la expresión de Fa permaneció cautelosa. No estamos aquí para tomar nada, dijo, solo necesitamos hacer reparaciones e irnos. No nos quedaremos mucho tiempo. Los ojos del hombre se posaron en Elías, entrecerrándose cuando aterrizaron en el Ceris. Por un momento su rostro se retorció con algo que Elías no pudo identificar: miedo, asombro e ira, todo a la vez. Esa cosa, dijo el hombre, su voz temblando, esta no traerá nada más que muerte. Elías tragó saliva apretando su agarre. La esfera no está, dijo, su voz temblorosa pero firme, es esperanza. El hombre lo miró fijamente por un largo momento, su mirada atravesó, luego sin decir otra palabra se giró y desapareció en las sombras, dejando a Elías y Fai solos una vez más. Fai exhaló lentamente, su mano todavía flotando cerca de su arma. Tenemos que movernos rápido, dijo, este lugar no es seguro. Elías asintió, su corazón aún acelerado mientras trabajaban para reparar la lanzadera. Su mente seguía volviendo a las palabras del hombre. ¿Era el Ceris realmente esperanza como él creía, o era algo más oscuro? No tenía una respuesta, pero mientras se preparaban para dejar el puesto de avanzada, la luz de la esfera se estabilizó una vez más, como si le recordara el camino por delante. Cualesquiera que fueran las dudas que tuviera, no podía permitirse dejar que lo detuvieran. El viaje al Nexo apenas comenzaba y las apuestas eran más altas que nunca. Mientras se lanzaban de regreso a las estrellas, Elías no podía quitarse la sensación de que el puesto de avanzada había sido más que una parada en el camino, era una advertencia, un vistazo de lo que podría pasar si fallaban. Y mientras el Ceris pulsaba débilmente en sus manos, sabía una cosa con certeza: el destino de la galaxia estaba lejos de decidirse. Las estrellas se extendían ante ellos vastas e inquebrantables mientras su viaje continuaba hacia lo desconocido. La lanzadera zumbaba mientras cortaba a través del silencio del espacio profundo. Elías se sentó en silencio, el Ceris pulsaba débilmente en su regazo, su luz se sentía más firme, ahora casi decidida, como si conociera el camino a seguir mejor que él jamás podría. Fai trabajaba en los controles, su mirada aguda fija en las lecturas de navegación mientras estaba de pie cerca de la parte trasera de la cabina. Su enorme cuerpo proyectaba una sombra que parecía tragarse las luces parpadeantes. El silencio entre ellos era denso, una tenue calma antes de la tormenta. Habían dejado el puesto minero con apenas suficiente combustible para llegar al siguiente punto de ruta. Según los cálculos de fase, el Nexus todavía estaba a días de distancia, escondido en un bolsillo del espacio donde pocos se atrevían a aventurarse aún. Elías sintió una extraña certeza, una tranquila convicción de que el Ceris los estaba guiando. Ahora pulsaba débilmente, su ritmo casi relajante, pero podía sentir algo más profundo bajo su brillo, una creciente urgencia. De repente la alarma de proximidad de la nave sonó cortando a través el silencio como un cuchillo. Las manos de Fa volaron a los controles y la calma en su rostro se quebró revelando un destello de pánico. Tenemos compañía, dijo bruscamente. Elías miró por la ventana y sintió que se le encogía el estómago. 3 naves de la coalición habían aparecido en su cola, sus elegantes diseños depredadores inconfundibles los habían encontrado,
¿cómo nos rastrearon tan rápido? Karak gruñó su voz baja y peligrosa. Deben haber plantado un trazador en la lanzadera en The Outpost. Fa chasqueó los dedos bailando sobre la consola mientras comenzaba maniobras evasivas. No se rendirán esta vez. Las naves de la coalición se acercaron rápidamente, sus armas cargando. La primera explosión golpeó la parte trasera escudos, enviando un violento estremecimiento. A través de la lanzadera Elías se aferró a su asiento, su corazón latía con fuerza mientras el Ceres rodaba ligeramente en su regazo. Su luz se iluminó proyectando extraños patrones cambiantes a través de las paredes de la cabina. Los escudos no aguantarán mucho más, Fa advirtió con voz tensa. Tenemos que perderlos en el campo de escombros que teníamos delante. El campo de escombros era un cementerio de metal retorcido y restos de roca destrozada, restos de una antigua batalla que había sido olvidado por el tiempo. Cuando entraron en él, el transbordador zigzagueó y se agachó a través del laberinto de escombros. Las naves de la coalición seguían de cerca la persecución. Era un juego mortal, cada turno una apuesta, cada ráfaga de fuego enemigo un casi fallo, pero entonces el brillo del Cis se intensificó, sus pulsos volviéndose erráticos. Elías lo miró conteniendo la respiración. No solo brillaba, estaba apuntando. Débiles rayos de luz salieron disparados de la esfera formando líneas que convergían en un solo punto en las profundidades del campo de escombros. Creo que está tratando de mostrarnos algo, Elías gritó por encima del caos. Fai miró hacia atrás entrecerrando los ojos. ¿Qué quieres decir con el Kiris? Está apuntando allí. Hizo un gesto hacia el punto de convergencia, un grupo irregular de escombros que parecía indistinguible del resto, pero a medida que la luz del Cis se iluminó el contorno de algo oculto dentro de los escombros se hizo evidente. Era una estructura antigua y masiva, su superficie grabada con los mismos patrones intrincados que adornaban el Keris. Eso no es un naufragio, dijo Karak, su voz se llenó con asombro. Esa es la tecnología Senar. Fai dudó solo un segundo antes de dirigir la lanzadera hacia la estructura de la Esti. Las naves de la coalición siguieron su fuego cada vez más implacable, pero a medida que se acercaban a la estructura un débil campo de energía cobró vida envolviendo la lanzadera en una burbuja protectora. Las naves de la coalición dudaron en el borde, sus pilotos no dispuestos a arriesgarse a lo desconocido. No esperarán mucho, Fai murmuró. Sea lo que sea, este lugar nos está dando tiempo. La lanzadera se acopló a la estructura y cuando la esclusa de aire se abrió con un silbido, Elías sintió un extraño tirón como si el Ceres lo estuviera atrayendo hacia adelante. El interior de la estructura era vasto y silencioso, sus paredes brillaban débilmente con los mismos patrones que adornaban la esfera. El aire estaba pesado con una sensación de propósito antiguo, como si el lugar los hubiera estado esperando. Esto es, Elías dijo suavemente, su voz apenas un susurro. Esto es parte del Nexus. ¿Cómo lo sabes? Karak preguntó, su tono escéptico. No lo sé, Elías admitió. Pero el Ceres sí siguieron la guía de la esfera a través de los sinuosos pasillos de la estructura, cada paso haciendo eco en el silencio. Los patrones en las paredes se volvieron más brillantes a medida que se adentraban, su luz convergía hacia adelante. En una gran cámara en su centro había un pedestal, su superficie brillaba con la misma textura de vidrio líquido que el Ceres. Elías se acercó al pedestal, sus manos temblaban, los pulsos de la esfera se aceleraron, su luz ahora casi cegadora la colocó suavemente en el pedestal y el efecto fue inmediato. Toda la cámara de fuego se iluminó, los patrones en las paredes cambiando y fluyendo como un tapiz viviente. Un zumbido bajo llenó el aire resonando profundamente dentro de sus pechos. Luego una voz tranquila, resonante e inconfundiblemente antigua llenó la cámara. Portador del Ceres, declara tu intención. Elías congeló su mente acelerada. ¿Cuál era su intención? Salvar la galaxia, cumplir el último deseo de la reina. No. Era más simple que eso. Quería proteger lo que importaba para asegurar que la frágil paz por la que su gente y los Senar habían luchado no se perdiera. Para detener la coalición, dijo finalmente, para evitar que el Ceres cayera en las manos equivocadas. Los patrones en las paredes cambiaron formando símbolos y formas que Elías no podía comenzar a entender. La voz habló de nuevo, su tono pensativo. El Nexus tiene el poder de dar forma al futuro de la galaxia, pero el poder por sí solo no puede determinar su curso, solo la intención puede. El pedestal comenzó a brillar y el Ceres se elevó en el aire, su luz se fusionó con los patrones en las paredes, el zumbido se hizo más fuerte y la cámara se sacudió cuando los antiguos mecanismos del Nexus despertaron. De repente las naves de la coalición afuera abrieron fuego contra la estructura, sus explosiones golpearon el campo de energía con creciente
Intensidad del campo parpadeó y la voz de Fa cortó la tensión. Están abriéndose paso, se nos acabó el tiempo. Elías regresó al Keri, su mente acelerada. El Nexus era poderoso pero necesitaba guía. Cerró los ojos concentrándose en la luz de la esfera dejando que lo guiara y luego como un susurro en su mente entendió el Ceris no era solo una herramienta, era un puente, una conexión entre pensamiento y acción, entre intención y realidad. Podía usarlo no para ejercer poder sino para amplificar la unidad que representaba, para mostrarle a la galaxia lo que se podía lograr cuando se dejaban de lado las diferencias. La siguiente explosión de la coalición destrozó el campo de energía y sus naves comenzaron a acercarse, pero antes de que pudieran golpear el Nexus, se activó una oleada de energía, se extendió hacia afuera envolviendo las naves de la coalición y deteniéndolas en seco. La energía no era destructiva, era reveladora a través de los Kiris. Cada mente en la flota estaba conectada. Se mostró la misma visión que Elías había visto. Una galaxia unida no por la fuerza sino por la comprensión. Las naves de la coalición apagaron a sus pilotos desorientados pero ilesos. El zumbido de las estructuras se calmó y el Ceris volvió a asentarse en el pedestal. Su luz se atenuó a un brillo suave y constante. Elías retrocedió. Su respiración era temblorosa pero firme. El Nexus había hecho su trabajo. El Ceris le había mostrado a la galaxia lo que era posible y al hacerlo, había asegurado que la elección de la paz no fuera solo suya, sino de todos. Fai se acercó a él. Su expresión era ilegible. «Lo hiciste», dijo en voz baja. «Realmente lo hiciste». Karak asintió. Su comportamiento feroz se suavizó. La reina eligió bien. Elas miró al Ceris una última vez. Su luz ahora era un suave recordatorio de lo que habían logrado. No se sentía como un héroe o un salvador. Se sentía como un niño al que se le había encomendado una tarea imposible y de alguna manera logró llevarla a cabo. Y eso era suficiente. Mientras abordaban la lanzadera y se preparaban para partir, Elías miró hacia atrás al Nexus, sus patrones desvaneciéndose en la quietud. Era un lugar de sabiduría antigua, pero su mensaje era simple: el futuro no estaba determinado por el poder o el miedo, sino por las decisiones tomadas en momentos como este. La lanzadera se lanzó hacia las estrellas. Dejando atrás el Nexus, Elías sostuvo el Ceris cerca. Su luz adquirió promesa. La galaxia era vasta y sus desafíos lejos de terminar. Pero por primera vez Elías sintió algo que no se había atrevido a sentir antes: esperanza. Mientras las estrellas llenaban la ventana, la lanzadera se desplazó silenciosamente dejando atrás el Nexus y la ambición rota de la coalición. Elías se sentó en el asiento del copiloto mirando el Ceris una última vez mientras su brillo comenzaba a desvanecerse. No era un oscurecimiento del fracaso sino una finalidad. La energía que había llevado el propósito imbuido en él por generaciones de Sendar se agotó y en su lugar había calma. Fai rompió el silencio, su voz más suave de lo que Elías jamás la había escuchado. El Keris está hecho, ¿no es así? El Nexus era su fin propósito. Elías asintió sosteniendo la esfera delicadamente. Estaba fresco ahora. Alguna vez fue dinámico. Los pulsos se calmaron en una tenue luz silenciosa. Ya no necesita guiarnos, dijo sorprendiéndose a sí mismo con la claridad en su voz. Su trabajo ha terminado. Karak, de pie en la parte trasera de la cabina, cruzó sus brazos y los nuestros. Elías sostuvo su mirada y por primera vez no se sintió empequeñecido por el guerrero imponente. El nuestro también ha terminado. El sueño de la reina no era que lucháramos sin cesar para mantener la paz, era que la paz se mantuviera por sí misma. Fai ajustó el curso del transbordador, sus movimientos precisos pero sin prisa, y lo hará, dijo. La flota de la coalición ha visto la visión, no pueden dejar de verla, les guste o no. Vieron cómo podría ser la unidad. Algunos de ellos se resistirán pero otros no. Eso es todo lo que necesitábamos, lo suficiente para cambiar el equilibrio. Elías colocó el Kiris en la consola y se reclinó en su asiento. El peso sobre sus hombros se sentía más ligero ahora, aunque no se había ido por completo. Ya no se trata de nosotros, dijo, sus palabras más para sí mismo que para cualquier otra persona. El Ceris no salvó la galaxia, solo mostró a la gente de lo que eran capaces. Karak dio una profunda risa retumbante. No está mal para un niño humano. Elías sonrió débilmente, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Miró por la ventana a las estrellas interminables, dándose cuenta de que el viaje que había comenzado con
La muerte de la reina había dado un giro completo. Ella le había confiado más que una ella le había confiado la oportunidad de mostrarle a la galaxia un camino diferente, y ahora esa oportunidad era suya para tomar. Fay habló de nuevo, su tono ligero pero firme, donde también la siguiente pregunta quedó en el aire por un momento antes de que Elías respondiera. Su voz, tranquila pero segura. A casa la lanzadera cambió de rumbo, sus motores zumbando constantemente mientras aceleraba hacia una estrella distante. El Ceres se sentó tranquilamente en la consola, su débil brillo se desvaneció mientras el interior de la lanzadera se llenaba con la suave luz del amanecer que atravesaba la ventana. Por primera vez desde el fallecimiento de la reina, la galaxia estaba tranquila, y esta vez no estaba esperando la guerra, estaba esperando la paz. Elías cerró los ojos dejando que el ritmo constante de los motores lo adormeciera en una calma que no había sentido en lo que parecían años. El viaje había terminado. Y también la historia del Ceres. No habría más batallas que pelear, no más misiones que emprender. A la galaxia se le había mostrado su camino y dependía de su gente recorrerlo. Mientras el transbordador se desvanecía en el vacío, Starlet, el Ceres, se atenuó por última vez, su luz parpadeó completamente, y con eso su historia llegó a su fin definitivo, inquebrantable y completo.